Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 11 de My Stand In. Joe llora incontrolablemente basados en el libro. Joe quería alejar a Min-Hyu, pero no era lo suficientemente fuerte. No se atrevía a mirar a los ojos de Min-Hyu. Le hizo sentir dolor. Min-Soo se acercó y tiró de Min-Hyu a un lado. Déjalo volver primero. Esto no resolverá el problema. De ninguna manera. No puedo dejarlo ir. ¿Qué voy a hacer si él se va y no regresa? Min-Hyu todavía estaba agarrado fuertemente de la manga de Joe, negándose a soltarlo. Min-Soo le dio unas palmaditas en la cara y bajó la voz. Déjalo ir primero. Te ayudaré a pensar en una manera. Déjalo ir. Todos los estaban mirando. Joe se sintió tan abrumado. Mantuvo la cabeza baja con las orejas rojas. Toda su persona se sentía débil e indiferente. La paranoia de Min-Hyu es un poco anormal. Min-Soo no tuvo más remedio que decirle algo al oído. Min-Hyu frunció el ceño profundamente y finalmente soltó su mano de mala gana. Joe retiró el brazo. Con la cabeza baja, salió corriendo por la puerta. La voz de la madre de Min-Hyu sonó detrás de él. Hijo, estás haciendo que mamá se sienta muy herida. El auto que lo recogió estaba esperando abajo. Joe se precipitó en el auto. Sus lágrimas corrían incontrolablemente por su rostro. Se recostó en el asiento y extendió la mano para cubrir sus ojos. Sus lágrimas continuaron brotando de sus ojos. Lloró en voz baja. Se preguntaba a sí mismo, ¿está haciendo esto bien? ¿Es correcto o no? Si no es así, ¿tiene el coraje de regresar? Incluso cuando el auto llegó a la planta baja de su casa, no tenía una respuesta. Es solo que cada vez que pensaba en dejar a Min solo ahí y él mismo escapaba, el dolor en su corazón se sentía como si hubiera sido perforado con un cuchillo. No sabía cómo llegó arriba. Después de entrar en la casa, incluso la expresión impactante de Chen Jin no lo hizo volver a sus cabales. Fue directamente a su habitación y se dejó caer en la cama. La voz preocupada de Chen Ji sonó desde afuera de la puerta, pero ella no entró. Joe cerró los ojos y cayó en un sueño profundo. Se durmió muy profundamente. Cuando despertó estaba oscuro afuera. Joe sintió una migraña insoportable. Fue particularmente doloroso, como si su cabeza estuviera a punto de abrirse. Se sentó vacilante y miró inexpresivo la oscuridad fuera de las ventanas. No pudo ver nada afuera, no había nada. Hyang-He, siempre me has querido. Hyang-He, ¿realmente no puedo ser perdonado? Hyang-He. En su mente, todo lo que escuchaba y veía repetidamente era la voz y la cara de Ming. Joe sintió que había sido poseído. Su boca está extremadamente seca. Salió de su habitación con la intención de ir a la cocina para servirse un vaso de agua. Sin embargo, tan pronto como abrió la puerta, encontró la sala de estar brillantemente iluminada. Chen Jin está sentado en el sofá mirando algo. Al escuchar movimiento, Chen Jin volvió la cara y lo miró con tristeza. Joe miró el reloj en la pared. Ya habían pasado las 2 de la madrugada. Se obligó a animarse, pero su voz sigue sin vida. Mamá, ¿cómo es que no estás dormida? Joe, ven aquí. Joe se sentó junto a Chen-Ji. Pensó que Chen-Ji definitivamente le preguntaría sobre lo que sucedió hoy. Sus ojos estaban tan hinchados que era difícil ver algo. Chen-Ji no pudo no darse cuenta. Inesperadamente, Chen-Ji no preguntó. En cambio, señaló el álbum de fotos que tenía delante. Esto fue tomado cuando tenía 6 años. En ese momento, tu padre todavía estaba vivo. Joel la miró sin comprender. Si tu padre no está muerto, no tengo que trabajar tanto. Tú tampoco tienes que trabajar tanto. Chen-Ji se olisqueó la nariz. A Joe a veces sintió que hubiera sido mejor si acabara de morir. Entonces no te daré tantos problemas. Mamá, ¿cómo puedes decir eso?
Chen Jin lo miró profundamente. Ah, Joe, lo que mamá dijo ese día es demasiado duro. No lo tomes en serio. No lo haré. En realidad, ¿te gusta? Dime la verdad. ¿Te gusta? Joe bajó la cabeza y no dijo nada. ¿Te gusta él? Pero, ¿su familia podría aceptarte? Él ya obtuvo una respuesta extremadamente precisa a esta pregunta. Joe sacudió la cabeza. También lo sabes tú mismo, por lo tanto, no debes ser tonto para atascarse en esta zanja y no puedes salir. Eso sería demasiado terrible. Joe cerró lentamente los ojos. El séptimo día del año nuevo lunar fue inusualmente largo.